Combinación clave. 92.9. La clave me escucha. Y estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. Oye, sí, tú sacaste un artículo recientemente sobre todo lo que de alguna manera ha ocurrido y está ocurriendo en la comuna de San Ramón. Y hace mucho tiempo que teníamos ganas de meternos en un poco más de profundidad en esta situación de los municipios y particularmente en el de San Ramón, porque de repente aparecen flachazos titulares de cosas, corrupción en San Ramón, platas aquí, narco acá, etcétera, allá, pero de pronto ves que el alcalde gana pero masivamente la elección de nuevo y bueno, y te preguntas qué pasa ahí. Esto es un problema de no sé, animosidad contra el alcalde, es un problema de que hay clientelismo, pero extraordinariamente potente. Y tú sacaste un artículo recientemente donde vuelves a tocar el tema de que es tremendamente importante en Chile, porque yo no hay alcalde con el que no haya conversado que no diga que es muy delicado la relación que existe entre los territorios y, bandas criminales. O potenciales bandas criminales y que es tremendamente feble a veces las formas en que se tiene para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito qué es lo que averiguaste tú y publicaste en CIPER sobre esta materia? Sí, fue un reportaje que hicimos con los periodistas Paulina Toro y Benjamín Miranda también, donde damos cuenta principalmente de lo que está acusando la Fiscalía, de las pruebas que tiene la Fiscalía contra el alcalde Aguilera. Recordemos que va a ser formalizado ahora en un par de semanas más, el 21 de junio. Y esas pruebas tienen que ver con aristas de corrupción, básicamente, que son que cuentan cómo el alcalde, hay varios testimonios de testigos, de ex jefes de gabinete, ex personas cercanas a él, que cuentan cómo el alcalde se quedaba con un porcentaje de los dineros de las licitaciones públicas. Y eso está refrendado por un análisis que hace la PDI de las cuentas corrientes, de 2 cuentas del alcalde, donde aparecen, sin explicación, hasta ahora, depósitos en efectivo por 283 millones de pesos, y algunos de esos depósitos calzan con la fecha cuando se pagaron las licitaciones públicas, donde los testigos dicen que el alcalde se quedaba con un porcentaje. Eso es una arista, ¿no?, que es la arista de la corrupción, tiene que ver con la destitución de un concejal, etcétera. Hay otra arista que nosotros hemos tratado en otro reportaje, porque venimos investigando lo de San Ramón desde 2017, cuando Informe Especial hizo su reportaje sobre estos vínculos de estas personas ligadas con el narcotráfico que trabajaban en el municipio. Y durante todos estos años lo que hemos podido investigar son varias cosas. Primero, que efectivamente hay una ligación con grupos narcos, al menos de funcionarios del municipio. Nadie ha podido probar hasta ahora que efectivamente el alcalde mismo tenga algún tipo de... Hay muchos rumores, pero no hay nada concreto. Sí, funcionarios del municipio ligados con bandas territorialmente arraigadas en La Bandera y en otras poblaciones grandes de San Ramón que están ligadas al narco. Y por otra parte, un actuar clientelar del municipio que claro que explica el apoyo que puede tener el alcalde Aguilera. Hay que decir, eso sí, Fernando, que en 2016 Aguilera fue reelecto con el 70% de los votos. Ahora en la elección del 15-16 de mayo ese apoyo bajó muchísimo y fue reelecto con poco menos del 24% de los votos y a muy poca distancia de otros 3 candidatos, uno de la exconcertación de la Democracia Cristiana, otro de la derecha de Renovación Nacional y un tercer candidato del Frente Amplio. Fue una elección bastante reñida, no arrasó Aguilera como en otro año. Y eso claro que nosotros en enero publicamos otro reportaje que tenía que ver con cómo desde el municipio montaron un call center con funcionarios municipales y en horario laboral, donde llamaban a los vecinos para medir por quién iban a votar. Se hacían pasar estos funcionarios como encuestadores de una consultora inexistente, y le mapeaban un poco la comuna, le decían a los vecinos por quién va a votar usted, y en las zonas donde veían que el alcalde Aguilera estaba un poco más débil, iban y hacían unos barridos que le llaman ellos, que son casa a casa, de funcionarios municipales también entregando vales de gas, que es para canjear por balones de gas, y cajas de mercadería. Así ha actuado la municipalidad, por lo que nos han contado muchos funcionarios desde hace mucho tiempo, digamos. Está muy normalizado. Ahora, Nicolás, aquí hay una serie de otras materias que siempre han salido cada vez que se habla de las posibilidades de que haya
focos de corrupción en las municipalidades. Los alcaldes pertenecen a partidos políticos, pertenecen a movimientos, pertenecen a líneas políticas clásicas. Lo mismo pasa pasaba con el alcalde Aguilera hasta que fue forzado a renunciar después de que se conocieron estas cosas. Pero aquí, ¿en qué momento esto es algo individual o esto también es promovido, si tú quieres, por su partido, digamos? Localmente estoy hablando. Hay en San Ramón el Partido Socialista, que era donde militaba Aguilera, y toda su familia también. Recordemos que hay vínculos todavía con el PS bastante fuertes. La hermana de Aguilera, Mónica Aguilera, que es core por la zona sur, ella es parte del comité central del Partido Socialista. Hay otros funcionarios que han tenido cargo en el Partido Socialista que también están contratados en la Municipalidad de San Ramón, y los concejales que hoy día siguen apoyando a Aguilera también son del PS. Es decir, si bien a Aguilera lo expulsaron, hay otras personas que están vinculadas al PS que siguen, ¿no? En San Ramón, y ahora que se van a repetir parte de las elecciones, o eso está por verse según lo que diga el Trícel, pero en la denuncia aparece que había gente del PS que defendía los votos de Aguilera. Esa es una parte de la estructura, y recordemos que además en San Ramón tenía solo San Ramón cerca de 4.000 militantes del partido. Entonces, yo no sé qué tan instalado, si esto era una práctica individual del alcalde Aguilera y sus cercanos o del partido, y ahí yo pondría ojo a dos señales que mandó Aguilera. El domingo, en una entrevista con el Mercurio, y ayer en una entrevista con Mega, el alcalde hizo referencia a eso y dijo: yo sigo teniendo muchos amigos en el PS, y ayer nombró a José Miguel Insulza, que sabemos que es su padrino de bodas también, nombró a Ricardo Núñez y otras personas que han tenido cargos importantes en el PS. A mí me dio la impresión que el alcalde lo que hacía con eso era mandar una señal, ¿no? Porque dijo ayer, cuando le preguntan por estos 283 millones en efectivo depositados en sus cuentas, él dice que era para actividades políticas, que parte de esos dineros era para actividades políticas, que compartía con José Miguel Zapata, que era un concejal también del PS, concejal que fue destituido hace un tiempo por esta arista de corrupción. Entonces hasta ahora no se ha despejado totalmente qué pasa con esas platas, pero lo que dice Aguilera ayer al menos da como adelanto de su versión, y dice que esta parte de estos dineros eran para actividades políticas, para financiar viajes y campañas. Dime una cosa, Nicolás, tú que te has tenido que sumergir en el mundo de las municipalidades y de los territorios comunales para investigar este tipo de cosas. Yo he hablado con varios alcaldes en montones de oportunidades, y todos de alguna manera reconocen que las oportunidades de poder hacer actos de corrupción son mucho más fáciles. Todos lo niegan que ellos lo hacen, pero dicen, no niegan el hecho, son mucho más fáciles en la forma como están constituidos las facultades y los territorios comunales que en otras áreas de la política. ¿Por qué es eso? Los alcaldes, en el caso de San Ramón y de otros municipios también, tienen razón en lo que te plantean, porque ¿qué pasa con las licitaciones públicas? Que hay dinero millonario. Recordemos que te voy a ejemplificar con un caso que justamente la Municipalidad de San Ramón se ganaron una licitación, o sea, lanzaron varias licitaciones que tenían que ver con mejoramientos de paseos peatonales y de un consultorio de la misma población La Bandera. Esa licitación se presentó una empresa que era de José Miguel Zapata, que era este concejal que yo te decía que fue destituido por corrupción, que además había ocupado un cargo en la gobernación regional, tenía un cargo de confianza del intendente en ese momento, que era Claudio Rego, y desde ahí venían los fondos que aprobaban esta licitación, que financiaban esta licitación municipal. Se la ganó la empresa de Zapata, que estaba a los dos lados del mostrador, digamos, estaba en el municipio, estaba como concejal, estaba también en el GORE, y era el dueño tras bambalinas de esta empresa. Por tanto, tenía contactos con la gente que era como el jurado que evaluaba y que define, ¿no?, técnicamente a quién se adjudica la licitación. Y eso pasó, viola, durante mucho tiempo, hasta que la Fiscalía comenzó hubo gente que habló ante la Fiscalía y que dijo que efectivamente esto era una corruptela, y que la gente había estado mojada. Incluso se acreditaron pagos a este jurado evaluador de la licitación desde la empresa de Zapata. Eso se puede hacer perfectamente en los municipios porque no hay contraparte, porque los municipios son los que definen quién gana las licitaciones, y
hablamos de licitaciones que a veces son de 600 millones de pesos, de miles de millones de pesos. Y eso es una arista importante, creo yo, cuando se plantea, que es un discurso que está bien de moda y bien instalado, que hay que fortalecer los municipios, que hay que darle más poder, ¿no?, a esta organización, a estas organizaciones que son la pata más local y más territorial del Estado. Pero también lo que nosotros hemos visto también en CIPER, en muchas otras investigaciones, es que hay mucha corrupción en los municipios. Nosotros somos un equipo pequeño y no alcanzamos a investigar todas las denuncias que nos llegan, pero de verdad que nuestro correo está lleno de denuncias sobre corrupción en distintos municipios a lo largo de Chile. ¿Hay algo? Y la Contraloría es la encargada, por supuesto, de fiscalizar. En el caso de San Ramón son decenas las investigaciones de la Contraloría, pero cuando esto no se judicializa, queda en recomendaciones que la municipalidad tiene que implementar, tiene que hacer algunas modificaciones, pero no hay mucho más que eso, digamos. Ahora, Nicolás, estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, que encabezó la investigación sobre todo lo que está ocurriendo en San Ramón. Ahora, ¿hay algo entre todos estos movimientos que están pasando? La Convención Constitucional, por ejemplo, la más importante de todas. ¿Hay algo que tú crees o se discute que debiera estar presente, no sé si en la Constitución o en las legislaciones territoriales, que eventualmente pudiera hacer que sea más difícil o por lo menos menos fácil las oportunidades de corrupción en los municipios? ¿Qué es lo que tú sientes que está faltando ahí? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente, es que la corrupción tiene varias patas también, pero en el lado de las licitaciones y el manejo de las platas comunales, yo creo que los alcaldes hoy día sí tienen mucho poder, porque ellos son los que nombran a los cargos de confianza en el municipio, y esos cargos de confianza a la vez son quienes componen estas mesas técnicas que definen quién se adjudica las licitaciones. Entonces, el poder discrecional que tienen ahí los alcaldes es muy, muy fuerte del manejo de esas platas. Entonces, eso por una parte, yo me imagino que esto va a avanzar y va a decantar hacia que efectivamente los municipios tengan más recursos incluso que los que tienen hoy día, porque es cierto que los municipios necesitan más recursos para resolver los problemas de los vecinos, más urgentes, los problemas de salud. Recordemos que la salud, una parte de la salud sigue en manos de los municipios, no todo lo que es la atención primaria de salud. La educación, que se empezó a desmunicipalizar, pero todavía ese proceso no termina, que empezó con el gobierno de Michelle Bachelet, y también todo lo que tiene que ver con paseos peatonales, con la infraestructura del municipio como tal. Si se va a fortalecer eso, se les va a entregar más recursos, yo creo que sí o sí tendría que haber una contraparte independiente que defina y que esté supervisando más directamente, porque la Contraloría lo hace ex post, que esté en la contraparte en el día a día de cómo se destinan esas platas. Pero otra parte de la corrupción tiene que ver también con el tema del narcotráfico y las bandas criminales. Sí. Si bien en San Ramón nosotros estuvimos leyendo el expediente, es bien extenso en el caso de la investigación sobre San Ramón. Si bien no hay nada probado respecto a los vínculos narcos de Aguilera, sí hay mucho testimonio, y en nuestra investigación también hemos hablado con muchos funcionarios que nos ratifican que efectivamente las bandas de narcotraficantes tenían presencia en la Municipalidad de San Ramón, y está lleno de testimonios de funcionarios que nos cuentan cómo ellos han visto como un funcionario a otro lo encañola con una pistola dentro del municipio. Eso ha pasado varias veces por amenaza, por ajustes de plata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con las licitaciones, sino que tiene que ver con cómo se vincula políticamente el alcalde, o los alcaldes, o los movimientos políticos con los territorios. Porque ¿qué te dice la gente que es experta en temas de narcotráfico? Los narcos en los territorios se afincan, se arraigan dándole beneficio a los vecinos, ¿no? Entonces muchas veces ahí lo que hacen es suplir el rol del Estado, entonces pagan las cuentas de la luz, ayudan con la mercadería o ayudan con un familiar enfermo. ¿Cómo tú separas esa vinculación poderosa territorial que tiene el narco, que efectivamente puede apoyar mucho en una campaña política, si el narco con ese arraigo puede mover votos, ¿no? Y puede acarrear votos a votaciones, lo que cuentan en la investigación judicial y también los testimonios, con el PS en San Ramón. El poder de Aguilera en el Partido Socialista también tenía que ver con cómo era capaz de acarrear miles de votos en la comuna para las elecciones internas del PS y también para las elecciones electorales nacionales. Entonces, esa es una pregunta abierta, digamos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo separamos el poder de arrastre que tiene el narco en los territorios? ¿Cómo lo separamos de la política y del Estado? Me imagino que tiene que ver con cómo también los partidos vuelven a tener presencia territorial y dejan de ser cascarones vacíos, como dice Juan Pablo Luna, y como dicen quienes han estudiado el fenómeno del narcotráfico en Chile, y también el fenómeno que van
de la mano, creo yo, del abandono de los partidos políticos, de la política local y la política territorial, para centrarse solamente en la administración del Estado. Yo imagino que por esas dos vías tiene que ir esto de frenar la corrupción en los municipios, ¿no? Bueno, es interesante el punto porque una de las cosas que hacen en las convenciones constitucionales es no solamente determinar cuáles son las instituciones que van a regir en el Estado, ver cómo se conforman, pero además les entregan facultades. Eventualmente le pueden entregar hasta, no sé si presupuesto, pero les entregan facultades, les entregan un montón de posibilidades que también pueden ser compensadas con me imagino, con medidas que tengan a bien combatir la corrupción. De hecho, la corrupción, probablemente cuando se hicieron las primeras constituciones o incluso las constituciones ya del siglo XX, en una de esas no era un tema a colocar ahí porque probablemente funcionaba de otra manera. Pero tú estás viendo hoy día lo que está pasando en Perú, tú estás viendo lo que está pasando en montones de otros países, en el nuestro, por cierto, incluso en las Fuerzas Armadas, y tú dices, bueno, ¿cómo se podría de alguna manera generar, no sé, si es que organismos, instrumentos, organizaciones, institucionalidad que pudiera vigilar el fenómeno de la corrupción, pero ojalá antes que se produzca? Cerciorarse de que los procesos son idóneos, digamos. Lo que pasa es que yo creo que a diferencia, tú hacías mención a las constituciones del siglo XX, en el siglo XX uno cuando mira la historia, tú también viviste parte de esa historia, en el siglo XX la politización también y cómo funcionaban los partidos políticos era muy distinto ahora, ¿no? Yo, por experiencia familiar también, sé cómo los partidos estaban articulados en las poblaciones, cómo el militar en un partido político era parte también de un ideario y eso iba acompañado de una ética en la acción pública y en el combate y por el control del Estado, ¿no? Cuando hoy día vemos que la política está tan denostada, está tan encharcada, está tan en el barro, y muchas veces lo que uno mira es que hay militantes que usan los partidos para acceder a cargos públicos e instalar un chiringuito por ahí y forrarse ganando licitaciones públicas, que eso pasa en los municipios, pero no solo en los municipios. Yo no sé si en una discusión constitucional va a poder establecerse algún mecanismo de volver a llevar la ética a la actividad política. Me imagino que tiene que ver también con cómo los partidos y los políticos vuelven a encantar y vuelven a hacer de la actividad política el rol relevante que tienen en la sociedad. ¿O qué va a pasar con los partidos también? Porque eso hoy día también está en discusión, ¿no? Si los partidos van a seguir siendo el vehículo de interpretación de lo que quieren las masas y de participación de las masas, tal vez va a avanzar hacia algo más de movimentistas, asamblearios. Hoy día yo creo que es muy relevante lo que está pasando con la organización territorial, con las asambleas de base, lo vimos en los resultados electorales. O puede pasar que de pronto haya un impulso hacia nosotros convertirnos un poco en una pequeña Suiza, digamos, en el sentido de tener capacidad de plebiscitar muchas más cosas preguntándole a las personas, digamos, que dejándoselas exclusivamente al arbitrio de la autoridad local. Ahora, ahí hay otro punto, Nicolás, que es el siguiente. Normalmente, y eso lo hemos visto en América Latina, en cada caso que ha habido corrupción política, esa corrupción política permea, chorrea. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las fuerzas de orden en la comuna? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la policía? ¿Son totalmente impermeables a este asunto o chorrea también? Es un buen punto. Nosotros lo que hemos visto también, publicamos hace un tiempo durante el verano una investigación que tenía que ver con casos de carabineros ligados a bandas de narcotráfico, ¿no? No es una rareza que aparezcan, es cosa de revisar la prensa todos los días y uno ve que hay un carabinero involucrado en narcotráfico. Yo no sé cuál es el grado en que ha permeado el narco a las policías y a nuestras Fuerzas Armadas, pero no es extraño, ¿no? Que uno vea a carabineros metidos con una banda
de que vende droga, etcétera. Me imagino, yo no soy experto en el tema, pero me imagino que tiene que ver también con el acceso al dinero, porque los sueldos de los suboficiales de más bajo rango no es muy alto, y efectivamente, y eso sí lo dicen todos los expertos en temas de narcotráfico, el negocio del narco sí es un vehículo de acceso muy rápido a harto dinero, un dinero que uno no accede trabajando normalmente o con las herramientas que puede tener un cabo, un carabinero o cualquier persona, o incluso un concejal, o incluso alguien que trabaja en un municipio y gana un sueldo muy bajo. Entonces, en una sociedad donde el acceso al dinero y tener harto dinero y tener bienes es visto como algo superior y algo muy deseable, ahí hay un incentivo bien perverso, ¿no? Y del que se aprovecha el narco. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Sí, bueno, ¿cómo sigue esta situación, Nicolás? ¿Qué es lo que hay en términos judiciales a puertas de esto? Lo que viene ahora es la formalización del alcalde Aguilera. El 21 de junio va a ser formalizado por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y eso tiene que ver con lo que nosotros publicamos en un reportaje del viernes, que es estos depósitos en sus cuentas bancarias de 283 millones de pesos en efectivo. Parte de esos dineros yo te contaba que venían de lo que dice un informe de la PDI, que calza con los pagos de estas licitaciones de la Municipalidad de San Ramón. Entonces la Municipalidad de San Ramón está en una línea de tiempo, eso. Le pagaba a la empresa del concejal Zapata y un día después ese dinero se iba a una cuenta de Zapata y a una cuenta de Aguilera. Va a ser formalizado por esos antecedentes y también por testimonios de ex cercanos suyos. Hay al menos 4 testimonios de ex jefes de gabinete, ex asesores muy cercanos del alcalde, que cuentan cómo hablan del diezmo, cómo el alcalde y sus cercanos se quedan con el diezmo de la licitación. Y además por la compra de una casa, que el alcalde Aguilera en el 2016 se compró una casa en La Reina de casi 400 millones de pesos. De esos 400 millones pagó 117 millones en efectivo. Él ahí ha entregado algunas respuestas que están bien cuestionadas también, pero va a ser formalizada por todos estos hechos. Va a ser formalizado junto a Daniel García, que es un ex jefe de gabinete que declaró contra él y contra ex personas del municipio. Eso es la arista judicial, porque además en la arista política se está definiendo si se tiene que repetir o no la elección en el 25% de las mesas de San Ramón, y eso va a poner en cuestionamiento si el alcalde finalmente va a ser reelecto nuevamente o no. Y también hay otros procesos, hay uno en el TER regional, donde 3 concejales solicitaron la destitución del alcalde Aguilera, y en paralelo hay otras investigaciones de la Contraloría, entre ellas una que se abrió después que nosotros publicamos el reportaje del call center, respecto a cómo se usan los fondos municipales, y si es efectivo que los funcionarios, buena parte de ellos, han estado dedicados a la campaña política más que a la gestión del municipio como tal en el último tiempo. Y desde el punto de vista del golpe o el impacto que esto ha tenido en el PS, yo conozco mucha gente del Partido Socialista que he entrevistado y hay bastante división respecto de esta situación. Hay gente que es muy, yo te diría, dura con el presidente del partido por esta situación, y hay otra gente que, bueno, justifica y habla de situaciones históricas, en fin. ¿Cómo se ha visto eso en el PS? Lo que pasa es que en el PS, yo te decía ya que estaba muy complicado porque hay mucha gente del partido que tiene altos cargos que sigue muy ligada a Aguilera, y Aguilera sigue teniendo influencia y presencia en una facción de la renovación, puntualmente, que se le llama la renovación pobre, que era el grupo donde antes estaba Insulza, donde estaba Marcelo Chilling. Yo entiendo que ellos ahora están medios quebrados, pero sigue teniendo influencia. Recordemos, quebrados, estás hablando que están fracturados entre ellos, dices tú. Claro, en esta misma facción, este mismo lote interno del PS que era la renovación. Yo entiendo, por ejemplo, que Marcelo Chilling quebró y rompió la relación política con Aguilera y con lo suyo cuando esto empezó a aparecer. Yeah. Pero siguen teniendo influencia. De hecho, el propio Elizalde, que es el presidente del Partido Socialista, recordemos que su licencia de conducir, por ejemplo, la sacó en la comuna de San Ramón y como dirección entregó una de las casas a una de las personas que estaba ligada al narcotráfico, que era parte de la trenza narco en San Ramón. Yo estuve hablando con gente del PS hace pocos días para este último reportaje y nos decían que este es un tema que a ellos les pena y que cada cierto tiempo les vuelve a golpear la puerta y ellos tienen que salir a explicar. Y los críticos en el PS efectivamente son muy duros con la directiva porque dicen que la directiva no ha sido capaz de cortar de raíz con el tema de San Ramón.
no se explican por qué, pero efectivamente es un tema que sigue complicando mucho al Partido Socialista. Oye, pero Nicolás, no sé si tú le has preguntado a Elizalde o alguna... ¿Qué necesidad hay de fingir una dirección que no corresponde para sacar una patente, una cosa que es una cosa trivial, digamos? Sí, yo no he podido hablar de eso puntualmente con Elizalde. Nosotros como hemos publicado yo creo cerca de más de 10 reportajes sobre el tema de San Ramón. Cuando hablamos con él o con sus asesores, siempre están muy a la defensiva. Entonces no hemos podido tener una conversación franca donde no hable, por ejemplo, de esta situación. En su momento él salió a decir que fue un trámite que tuvo que hacer, pero es bien raro, ¿no? Es bien raro. Pero también habla de los lazos profundos que habían con San Ramón. Si Elizalde, como yo te decía hace un rato, el padrino de boda del alcalde, se conocen desde muy chicos, son gente que se conocieron combatiendo contra la dictadura, eso genera por supuesto lazos muy fuertes. Incluso Insulza manejó el auto de Aguilera cuando se fue a casar durante los años 90, ¿no? Habían amistades de por medio, relaciones políticas, y por lo que dice el alcalde Aguilera ahora, también habían temas de plata, ¿no? Que eso nadie lo ha querido clarificar mucho, y imagino que eso, hay mucha gente que se debe asustar cuando Aguilera dice que estas platas que aparecieron en sus cuentas corrientes tenían que ver con actividad política también. Puede que ahí se abra una lista que hasta ahora desconocemos, porque el alcalde no ha declarado judicialmente sobre ese punto, solo esbozó esto en esta entrevista en el Mercurio y ayer en Mega. Bueno, una vez más, para repetir, ¿cuándo se produce la formalización de la Aguilera? El 21 de junio. Ya. 2 semanas. Va a ser bien interesante verlo porque esta cosa en los territorios es algo que de alguna manera ha pasado bien colada y no debe ser el único caso donde de repente pueden haber situaciones parecidas, ¿no? Sí, va a ser ahí lo que está profundizando la Fiscalía, algunas declaraciones que están en el expediente judicial y que nosotros las contamos en un reportaje hace varios años, que tienen que ver con cuál habría sido el origen de la relación del grupo de Aguilera con el grupo del Chino Pinto, que es este narcotraficante de la bandera que está preso por tráfico de drogas, donde hay varios funcionarios que plantean que hay una deuda económica que no se sabe si está saldada o no, porque el Chino Pinto habría aportado con fondos para la primera campaña municipal del alcalde Aguilera el año 2012, y que luego por eso lo habrían contratado en el municipio donde no iba a trabajar el Chino Pinto y ni sus familiares para saldar esta deuda de campaña. Es algo que no está acreditado judicialmente, pero sí hay testimonios que hablan de eso. Entonces, por ahí yo creo que va a seguir también la investigación. Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Y cortito, tengo que pasar el aviso. En CIPER nos estamos financiando hace varios años, fundamentalmente con el aporte de nuestros lectores. Entonces, si a alguien le interesa ser parte de los socios CIPER, pueden ingresar a ciperchile.cl/socios y aportar mensualmente con un monto que nos permita seguir financiando el medio y seguir haciendo periodismo independiente. Muy bien, Nicolás. Chao. Gracias, Fernando. Que estén bien. Chao. Y a todos ustedes tengan buen día. Chao, chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada.